lo aprueba. El otro pie. Yo tengo la grabadora para que no... Cuando lo aprueba, cuando es correcto. Bueno, alguien que quiera decir una pregunta o que quiera escribirla, ¿le quedó a alguien alguna pregunta, duda? Perfecto, después pasó. Ya vamos a ver qué de ustedes pueden Bueno, alguien más que tenga una pregunta, que también la escriba. Bueno, ¿cómo estamos con la Gustavo? 2 minutos. Bien. Bueno, sigan pensando. ¿Quieren que les repita alguna pregunta? Pueden mirar en los papelitos. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden ir pensando. Bien. ¿Le hago de vuelta? Bueno, y también vayan pensando. No, espérate. ¿Listo? Sí, señor. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos nuevamente. Estamos haciendo un simposio de preguntas y respuestas a los oradores, a los disertantes. Han escrito los asistentes al encuentro una serie de preguntas con respecto a los temas que se tocaron y con respecto también a otros temas de interés. Entonces vamos a ir leyendo las preguntas y los oradores van a ir respondiendo. Tienen de 2 a 5 minutos para cada respuesta. Yo les hago señas cuando se cumplen 2 minutos. Y le hago seña de vuelta cuando se cumplen 5. Bueno, empecemos con la primera que nos vino. Dice, ¿está bien los conquistadores? No sé si varios desean responder algo. ¿Quién quiere empezar? Los dos andan. No, porque están muteados todos. Ustedes me tienen que hacer un gestito o algo. Yo no Bien. hablar para que yo les habilite el micrófono. Porque si los habilito todos juntos, colapsan. Bien. La persona que preguntó, bueno, no sé a qué se refiere, pero puede ser una global o específica a cosas que hacen bien, cosas que hacen mal. Bueno, en primer lugar quiero decirles que estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes hacen, si luego nosotros también podemos hacerles alguna pregunta. ¿Sí? Muy bien. Bueno. También estamos listos, hermano, para sacarles ciertas dudas a ustedes. Muy bien. Por eso era la pregunta. Muy bien. Bueno, con respecto a la pregunta, si está bien los conquistadores, quizás lo que tendríamos que plantearnos es para qué o cuál fue la razón por la que se estableció, cómo fue al principio y en qué terminó. Porque no se llamó los conquistadores desde un principio, esta unidad de jóvenes como para trabajar. ¿Cómo se llamó al principio? Misioneros voluntarios. Y justamente la palabra lo está diciendo. Eran misioneros voluntarios, se preparaban para dar testimonio al mundo de la fe adventista. Pero con el tiempo, lastimosamente, como todas las cosas, se van degradando y se va copiando del mundo como para atraer a los jóvenes, para que no se vayan de la iglesia. Y entonces aquello que era antes espiritual, más que físico, más que recreativo, como hoy es, y más entretenido, era preparatorio.
Era un grupo especial que se dedicaba a trabajar en favor de las almas. Hoy se pretende que se crea lo mismo, pero nosotros, mirando los conquistadores hoy, que cambió el nombre de misioneros voluntarios o conquistadores, nos damos cuenta que no es así, esa no es una realidad, no es la verdad que estén trabajando por las almas, preparados espiritualmente ellos para dar razón de la fe que tenemos como adventistas. Si hoy ustedes ven los camporí que se realizan dentro de nuestra denominación, lo que menos es espiritual, es recreativo, es entretenimiento, es competencia, cada uno quiere ser mejor que el otro, se nota en todas las estrellitas esas y banderitas que se ponen. Entonces dejó de cumplir la función primaria, o por la cual se estableció alguna vez. Ya no es lo que debiera ser. Por lo tanto, creo que no está bien. Esa era la pregunta, si estaba bien. Perdón, yo le hice la pregunta, pastor. Era eso, es así, yo quería saber si estaba bien en sí, que eso exista, porque yo lo veo mal. ¿Qué quiere que le diga? No soy honesta, pastor. Yo lo veo mal, yo lo veo así, competitivo, que no es espiritual, y sí, me saqué de duda con usted. Muy bien. ¿Alguno de los oradores quiere hacer...? Esperen un poco. Vamos a primero responder la pregunta original. ¿Te quedó algo que aclarar? Yo he visto últimamente que más parece un boliche bailable en las reuniones de noche que un evento espiritual, religioso. Allí hay luces, allí hay música estridente, allí hay un descontrol que me hace acordar a la cita que menciona la sierva de Dios, que dice que antes de finalizar, o antes de finalizar el tiempo de gracia, se repetiría lo que pasó en Indiana: voceríos, gritos, danzas, todo eso está sucediendo dentro de los conquistadores. Yo iba a agregar lo siguiente, que la actividad juvenil que se realizaba para la obra misionera se distorsiona al adoptar lo que es una actividad católica de los Boy Scouts. Por un lado, cuyos propósitos y organización, ¿no es cierto?, es muy distinto a los propósitos y organización de la iglesia. Y allí en eso se ve el creador de esto, ¿no es cierto?, tiene un enfoque de militarización de la juventud, de tal manera de que la juventud no piense, sino que solamente se someta a sus superiores. Y va creando en la mente una sumisión ciega, ¿no es cierto?, a las autoridades. Y entonces se deja de pensar por sí mismo y actuar. Principio que Dios estableció en el ser humano, que a cada uno le dio la capacidad de pensar y actuar por sí mismo. Entonces esa actividad lo que hace es anular justamente ese principio en el desarrollo del cristianismo. Bueno, agregando a las respuestas ya dadas, la pregunta decía si está bien el Club de Conquistadores. Sencillo, no lo está. Los objetivos al principio, como ya dijeron los hermanos pastores, fueron nobles, fueron buenos. Preparar a los jóvenes para llevar el Evangelio, para saber sobrevivir en un medio entre la naturaleza, ¿no?, alejado de la civilización, pensando en los tiempos difíciles que venían. Pero ahora sencillamente, si usted quiere que su hijo se extravíe, envíelo a un club. Así de sencillo. Puede ser muy cruda la respuesta,
pero como están las cosas, música rock, música demoníaca en los camporí, aquí en Sudamérica precisamente, ¿no? Se ha estado dando eso. Yo fui director de guías mayores y de conquistadores hace años. La situación no estaba tan degradante como la vemos hoy, pero ahora he entendido que hay algunas cosas, como mencionó el pastor Tony, incentivar la competitividad, la rivalidad entre clubes. Yo recuerdo que había iglesias que pues no se hablaban entre los miembros, los jóvenes, porque eran rivales y uno quería ganarle a los demás y ser superior. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que ellos están para servir a los demás, no para ser superiores. Sino Jesús dijo, el que quiere ser grande debe ser siervo. Entonces sencillamente creo que eso nos deja en claro la situación actual de los clubes, lamentablemente, y hay que aconsejar a nuestros jóvenes. Sí, un detalle nada más, pero bueno, igual va a salir. Solo un detalle más. Cuando se inicia un camporí, se inicia con una práctica espiritista, una simpatía, se podría decir en el lenguaje moderno. Ellos colocan un tronco y luego clavan un hacha en él. Si esa hacha, por cualquier razón, sea que se tropiece un niño o cualquiera, la saque de su lugar, el campamento se levanta y se va. ¿Qué es esto? ¿Queremos enseñar esas cosas a nuestros niños? Estamos mal. ¿Qué tiene que ver la masonería con el club este, ya que tiene mucha similitud y prácticamente son réplicas idénticas? La vestimenta, por ejemplo, las que usan. Hola, no, quería saber qué relación tiene el club este con la masonería, ya que la vestimenta, la simbología que usan son idénticas, digamos. Bueno, si queremos ser buenos o inocentes, podríamos pensar solamente que se copia del mundo para traer las cosas a la iglesia. De esa manera también se puede llegar a entusiasmar a los jóvenes teniendo una vestimenta como la que se tiene. Pero si pensamos mal, entre comillas, podemos pensar que nuestra iglesia ha sido infiltrada y que no son los verdaderos los que están detrás de esto. Entonces el enemigo tiene una herramienta ahí dentro que está lejos de salvar, está haciendo perder a nuestros jóvenes. Capaz para acotar un poquito. No, yo no conozco mucho del club, pero cuando en este año que pasó, en nuestra iglesia, por ejemplo, el director del club, un guía mayor, dice, ¿no? Yo me sorprendí del pañuelo. ¿Qué representa el pañuelo? Dijo, ¿sí? O sea, este pañuelo representa a Jesús. Y a mí, ¿cómo un pañuelo va a representar a Jesús? Así, cuando tú vayas por donde quiera, si vas sin pañuelo, Dios no te va a cuidar, no está, dice. Y algo... Y de color amarillo. En todo caso sería blanco, representar a Cristo. Claro, pero algo blasfemio ante nuestro Dios. Eso es lo que yo veía. Así decían que no hay que comparar nada de lo celestial con lo terrenal. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿La apostasía alfa y la omega tiene que ver con la divinidad? ¿Quién responde? ¿Puedo
Sí. Es interesante. Hola, 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 ahí está. Muy bien. Es interesante porque, según lo del Espíritu y Profecía, la apostasía alfa comenzó introduciendo a Dios en toda la naturaleza y en todas las cosas. Y por lo que hemos podido estudiar aquí, los distintos sermones y todo lo demás, pareciera que al final se quita al representante de Dios en la tierra, se lo quita de todo ámbito. Así que es muy posible que pudiéramos concluir de que tanto la alfa como la omega tiene que ver con la destrucción o con la desvirtuación de la presencia de Dios en ayuda nuestra. Recordemos que señalábamos el primer día, creo que fue en la primera presentación que lo mencioné, que desde el principio el Espíritu Santo ha sido atacado, ¿sí? Porque por lo menos en 3 aspectos pude detectar yo. La cúpula, en este caso de la institución de la Iglesia Católica, se ha robado ser el representante de Dios en la tierra. Y eso estaba hecho en la promesa del Espíritu Santo. Otras denominaciones protestantes tergiversan la obra del Espíritu Santo en las manifestaciones sensoriales o en el desorden. O sea, se ensucia cómo trabaja el Espíritu Santo. Y después tenemos el ataque que es quizás el más interno, que por lo menos podemos ver desde nuestras filas hacia afuera, aunque están en todos lados, es el tema de la negación de que existe o de que sea un ser individual. Entonces, tenemos que en la apostasía alfa se impregnó toda la naturaleza o todo lo que tiene vida, se lo impregnó de Dios y que se podía encontrar a Dios en todas las cosas, lo que se conoce como panteísmo. Sin embargo, ahora estamos en lo que significa el antitrinitarismo o las distintas posiciones en las cuales el Espíritu Santo queda excluido. Entonces, el principio y el final de lo que se conoce como la apostasía alfa y omega pudiéramos concluir que afecta a esta parte. ¿Alguien más? Bien, vino inmediatamente a mi mente una cita que se compartió aquí durante los temas, creo que en más de una vez. Maranata, página 190, párrafo 2. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Entonces vemos qué claro lo que menciona. Ahora analicemos un poquito algo. Está hablando de la apostasía final. Antes de que ocurran los últimos acontecimientos, lo peor de la apostasía omega, las verdades adventistas confiadas irían siendo pervertidas. Si fuese cierto que en cuanto a la deidad, la posición correcta ha sido que es el Padre y el Hijo, entonces deberíamos estar viendo en este momento que ha aparecido recientemente la idea de que son 3. Pero ¿qué es lo que hemos conocido nosotros los adventistas siempre? Que son 3. ¿Y qué es lo que ha aparecido con fuerza recientemente? Esta doctrina que viene a distorsionar lo que ya sabíamos durante mucho tiempo. Ahora que son dos personas nada más y las 2 posiciones que no terminan de ponerse de acuerdo los hermanos que creen esto, el Espíritu es del Padre, dicen. Algunos dicen que solo es del Padre, otros que viene del Padre y del Hijo y otros que es el mismo Jesús. Entonces es algo elemental, es algo lógico. Si las verdades se irían pervirtiendo antes de que llegara la culminación del tiempo, que lo peor de la apostasía estaba por venir, entonces está claro que la perversión de la verdad es el cambio
de lo que la Iglesia ha mantenido por mucho tiempo. Esta nueva posición que viene a alterar lo que siempre nosotros conocimos. Y claramente dice que ocurriría en los últimos momentos de la apostasía. Entonces sí tiene que ver con la apostasía omega. ¿Puedo agregar algo? Sí. Es interesante porque cuando nosotros hablamos a veces de apostasía siempre lo hacemos puertas afuera, pero la apostasía es un apartamiento de la verdad. O sea, conocimos, practicamos, predicamos y de repente en un momento rechazamos. Eso es la apostasía. Y cuando los textos que está mencionando aquí el hermano de la señora Huay, precisamente está hablando de puertas adentro. Cuando el pueblo profeso de Dios comience a apartarse uno a uno de las verdades establecidas, es cuando se ve que el fin está cerca. Sí. Bueno, la otra pregunta. Según la profecía... Quiero agregar algo en la declaración, esta cita. Dice, esta es la verdad, yo tengo el mensaje de parte de Dios, muchos dicen, ¿no? O Él me ha enviado con gran luz. Así se va introduciendo justamente todo tipo de distorsión a las verdades establecidas. Ya Elena de Huay había dicho por allá por 1900 que las verdades que han sido establecidas, ¿no?, en esos últimos 50 años deben mantenerse. Y hemos visto que esto de la tercera persona de la divinidad, por ejemplo, ha sido claramente confirmada o afirmada antes de esa fecha. Estaba dentro de las verdades que han sido afirmadas como verdad y que no podía cambiarse. Allí también la naturaleza de Cristo, también eso es otra de las verdades respecto a la divinidad que también ha estado en conflicto respecto a la verdadera naturaleza de Cristo, ¿no? Bueno, eso. Muy bien. La otra pregunta. Según la profecía de Joel 2:28, para el derramamiento del Espíritu Santo, ¿la Iglesia tiene que estar unida? Repito, según la profecía de Joel 2:28, ¿la Iglesia tiene que estar unida? Quisiera hacer una aclaración al respecto de eso porque a veces cuando mencionamos la Iglesia, ¿sí?, pensamos que somos todos los que alguna vez hemos sido anotados o alguna vez hemos militado, ¿no?, dentro de la Iglesia. Pero hay una clara distinción que hace el Espíritu de Profecía, que una cosa es la Iglesia militante y otra cosa es la Iglesia triunfante. Y en otra parte, el Espíritu de Profecía menciona de la Iglesia invisible. ¿Sí? Porque incluso entre nosotros, aquí lo que estemos ahora, quizá no todos nosotros estemos dentro de la Iglesia triunfante. Entonces, cuando se habla de la Iglesia, es un término demasiado amplio y abstracto como para señalarlo como que tiene que estar unida. En realidad lo que tiene que estar unidos son los creyentes, que basados y fundamentados en la verdad, de manera que son inamovibles, como lo mencionaba, no recuerdo si fue Osvaldo o Tony, de manera que son inconmovibles, son los que va a ser la Iglesia unida, los que mantengan los principios sin ningún tipo de corrosión. Y esa va a ser la Iglesia unida que va a recibir la lluvia tardía. No es ni una institución, la hermana Huay señala claramente que dice, no nos salvamos como grupo, sino que nos salvamos individualmente, pero una unión de individuos es lo que va a conformar la Iglesia que va a ir al cielo. No va a ir ninguna denominación, el Señor no viene a buscar denominaciones, viene a buscar creyentes y siervos fieles. Entonces, es un concepto que a veces es difícil de concebir, porque todos hemos de una forma u otra, por ejemplo, yo tengo experiencia en 3 grandes movimientos monoteístas, podríamos decir. He pasado por el catolicismo, después por el protestantismo en una iglesia evangélica pentecostal y por la gracia de Dios después pude conocer las verdades adventistas. Y curiosamente todos se consideran la iglesia que va a ir al cielo.
Ahora, cuando hablamos, por eso digo que cuando hablamos del término de iglesia, no debiéramos verlo como un término abstracto, sino como una unión de personas que se aferran a la verdad, ¿sí? Y proclaman y se mantienen fieles ante la adversidad. ¿Me podés repetir la pregunta? Hola. Sí. Lo leo. Adelante. Joel 2:28. La pregunta era, según la profecía de Joel 2:28, para el derramamiento del Espíritu Santo, ¿la iglesia tiene que estar unida? Dice Joel 2:28, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos serán visiones. Si uno piensa en esta profecía, esa profecía más de uno no la quiere ver. Va a estar profetizando en este momento una persona y van a decir que no es el Espíritu Santo. Entonces, no entiendo la pregunta, porque si yo entendería la pregunta, no estaría con Joel, porque si no tendríamos que decir, esta iglesia que está acá, tendría que alguien estaría profetizando, o mi hijo, o alguien tiene que ser un profeta, porque acá hablan de que estaría en los tiempos, alguien va a profetizar, dice acá. Entonces veríamos una iglesia con profetas. Quizás se refería a de que si cuando suceda eso, de Joel 2:28, la iglesia va a estar unida. Cuando suceda eso. Supongo, no sé. Ajá. Bien. Sí. Bueno, Dios no cambia, es el mismo y siempre tiene el mismo principio. Si para los apóstoles la promesa cumplida era que estén todos unánimes juntos, ¿por qué va a cambiar ahora? En Hechos de los Apóstoles dice, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, que sabemos que es la lluvia temprana, estaban todos unánimes juntos. ¿Puede cambiar ahora Dios o dejar otro principio para su pueblo en este tiempo? La pregunta era, para recibir la lluvia tardía, ¿es necesario que la iglesia esté unida? La iglesia, como bien lo decía Gustavo, el hermano Gustavo, no es una organización, no es una institución, son las almas fieles. Estén 10 o 100 en el mismo lugar, si son fieles es la iglesia. Si hay 1, 2 o 3 en otro lugar, si son fieles, es la iglesia. Y no importa la distancia en la que estemos, tenemos que estar en el mismo sentir. Y entonces el Señor va a cumplir la promesa de la lluvia tardía, donde estén. Porque algunos podríamos tener el privilegio de congregarnos sábado a sábado, fuera de la organización, con hermanos que están procurando, por la gracia de Dios, ser fieles. Y si logran la victoria, serán todos fieles. Y va a ser derramado en todos el Espíritu Santo. Y si 2 o 3 en otro lugar hacen lo mismo, también será derramado el Espíritu Santo. El asunto es que Dios no puede decir, no, si están desunidos, igual les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Qué clase de testimonio daríamos al mundo? Entonces creo que la respuesta es Hechos capítulo 2, verso 1. Hola. Ahí. A lo que se ha dicho, es bueno pensar, meditar en los eventos finales. En los eventos finales dice que la lluvia tardía será derramado sobre todos aquellos que reciban el sello de Dios. Pero hemos estado analizando que para recibir el sello del Dios vivo, primero tenemos que estar afianzado en la verdad, intelectualmente y espiritualmente. Entonces, los que están afianzados en la verdad intelectual y espiritualmente van a ser sellados. Los que están sellados van a estar en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, en la misma doctrina, en la misma enseñanza, en la misma práctica de la verdad.
eso van a recibir la lluvia tardía para proclamar, ¿no es cierto? Como dice, unidos, vinculados, ya sean, no sé si físicamente, no necesariamente, ¿no? Pero en todo el mundo va a dar un solo mensaje. Por eso es importante ver todas las, por así decirlo, los aspectos de la doctrina, de la enseñanza. Si en algún aspecto nosotros no estamos recibiéndola, no estamos rechazando o siendo indiferente a alguna enseñanza de la palabra de Dios, por lo cual el Espíritu de Dios no va a poder ser derramado, porque habría algún problema de división después, porque ya sea que no lo estudiemos o lo ignoremos o lo rechacemos. Hace poquito hicimos un estudio, un viernes a la noche, al respecto de la unidad de la fe. Y eso tiene que coincidir con lo que está escrito en la palabra de Dios. Nosotros los que estamos aquí debemos creer, aunque lleguemos por distintos caminos, tenemos que basarnos en lo mismo que está escrito en la palabra de Dios. No es lo que piensa Gustavo, no es lo que piensa Osvaldo, Alan, Juan o nuestro amigo Tony, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y dice que todos tenemos que proceder a la unidad de la fe. Si nosotros tenemos distintos criterios sobre un mismo tema, eso podría llegar a decirse que es ecumenismo también. Y si nosotros no ayudamos, cuando tenemos la posibilidad de haber llegado primero a un concepto, a que otros puedan alcanzar la misma comprensión del tema, y no podemos, por así decirlo, permitirlo, o mejor dicho, Dios no lo permitiría, porque no va a entrar al cielo un error. No va a entrar al cielo alguien que piense distinto de la verdad establecida en la Biblia. Si la Biblia dice que el sábado se va a guardar por la eternidad, nadie que piense que el sábado no se va a guardar por la eternidad va a poder entrar al cielo, porque la unidad de la fe es una sola y se desprende del estudio de la Biblia, del espíritu de profecía. Entonces, quizás nosotros aquí tenemos todavía distintos conceptos sobre algunos aspectos de lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Alguno tendrá diferencias con la alimentación, otro con las vestimentas, otro con ciertas cosas que pueden hacerse o no hacerse. Bueno, tenemos la tarea de obedecer lo que está escrito, porque mi preferencia me descalifica para el cielo. La preferencia que se aprueba es lo que está establecido en la palabra de Dios y es la medida con la que el Señor nos va a medir a cada uno. No va a aceptar ninguna corrección según nuestro gusto que le hagamos a cualquier cosa que está establecido en la palabra de Dios. Quería agregar esto. Quería agregar, es importante lo que se dice, lo que estamos recibiendo, porque cuando hay algún punto en que no estamos coincidiendo, ya sea la vestimenta, hábitos de alimentación, que tenemos distinto entre unos y otros, debiera surgir naturalmente el interés. Bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Lo que yo estoy haciendo o lo que el otro hermano está haciendo? ¿No? Y justamente buscar un criterio unido y ver por qué el otro actúa así y por qué yo actúo de esta manera, ¿no? Que el otro entienda. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito, la intención, el espíritu de esta actitud? Es buscar cumplir con la oración de Jesús, que es la unidad, ¿no? Porque quizás cada uno tendrá su motivo, pero hay que entender también, ¿no? Si realmente el motivo es sencillamente hábito, costumbre, o hay de base un consejo de Dios para que podamos unirnos en ese consejo de Dios. Bueno, realmente es imposible que sin unidad venga la lluvia tardía. Hemos estudiado mucho sobre la gloria de Dios, sobre su carácter, cómo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Recordemos lo que dice Juan 17:22, el Señor Jesús hablando: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El amor de Dios es lo que nos va a unir. Cuando el amor de Dios viene a nuestros corazones, entonces aquí los mismos pasajes hablan de que
nos vamos a amar unos a otros. Hay un salmo, que es el Salmo 133. Como muchos salmos, es profecía. Ya tuvo un cumplimiento preliminar el Salmo 133, pero va a tener un cumplimiento pleno precisamente en los días que están delante de nosotros. Y podemos ser partícipes de esto. Vean lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y estar en armonía es sinónimo de amarse, de quererse. Lo contrario a armonía es discordia. No hay discordia, hay amor. Esto concuerda plenamente con lo que acabamos de leer en Juan 17:22. Dice: les he dado tu nombre para que sean uno. Es el amor lo que nos une. Y sigue diciendo Salmo 133: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aarón, como sumo sacerdote, era un tipo del verdadero sumo sacerdote, Cristo Jesús. Aquí hace una descripción de el ungimiento de Aarón, que el aceite fue tan abundante, símbolo del Espíritu Santo, que resbaló por su barba y cayó. Cuando Cristo fue ungido al subir victorioso al cielo, fue ungido como sumo sacerdote, y el Espíritu Santo fue derramado sobre él en tal abundancia que cayó a la tierra sobre los que estaban reunidos. Y por eso el Salmo termina diciendo: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y solo leo una cita más en Recibiréis Poder, página 291, acerca de precisamente los discípulos reunidos en el día de Pentecostés. Dice: no estaban reunidos para relatar chismes escandalosos, ni para exponer cada mancha que pudieran encontrar en el carácter de un hermano. Sentían su necesidad espiritual y clamaron al Señor por la santa unción que los ayudaría a vencer sus propias debilidades, con el propósito de prepararlos para la obra de salvar a otros. Oraron con intenso fervor, pidiendo que el amor de Cristo fuera derramado en sus corazones. ¿Qué es lo que puede llevarnos a que en nuestro corazón haya este sentir? Nos reunimos a orar, pero no es para fijarme en qué está flaqueando mi hermano o mi hermana. Oro por mis propios defectos y por misericordia para todos los que estamos juntos, porque siento amor y quiero que sean salvos. Es el amor lo que trae la unidad, el amor de Cristo, y únicamente así será derramado el Espíritu. Hola, no, quería leer una cita nomás. Me acordé del libro de Hechos de los Apóstoles, de la hermana White. En el capítulo 2 explica, en el 1 y el 2, lo que fue antes de esto, de lo que pasó en el Pentecostés. Y decía: en estos primeros discípulos había una notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter. Y a fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, estos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se propuso conseguir esta unidad y con ese fin trató de unirlos con Él mismo. Es más largo, pero se ve que la unidad es más amplia, ¿no? No es, obviamente que acá está diciendo que tenían ellos pensamientos distintos, como dice acá, ¿no? Hábitos de vida, y Cristo vino a ayudarlo en todo eso. Acá. Nosotros también habíamos leído en unas citas, no me acuerdo ahora precisamente en qué libro era,
Y ahí decía que cuando habían puntos controversiales, como por ejemplo que había dos pastores, no me acuerdo bien los nombres, que hablaban del rey del norte y del rey del sur. Uriah Smith decía que el rey del norte eran los turcos. Y hay cartas de Elena de White que, porque otros decían otro lo que pensaban, y entonces había una cierta controversia, y ella apuntaba siempre que la unidad estaba en la justificación por la fe, y que había puntos que el Señor iba a ir revelando a medida que pasa el tiempo, que se iba a ir descubriendo, porque eran profecías, y el contexto y todo eso, y se iba a ir descubriendo a qué se hacía referencia en Daniel capítulo 11, versículo del 32, creo, hasta el 44, algo así. Pero hacía que, obviamente, ella siempre instaba a la unidad en cuanto a la justificación por la fe, y eso tiene que ver con el carácter. Si no mal recuerdo, también decía que James White entendía que todavía esa profecía no se habían cumplido en el tiempo de ellos, entonces no podían hablar de algo que todavía no podían ver, entonces tenían que esperar más tiempo, entonces por eso es que tampoco se podía hablar de eso. Sí. A mí también me parece que, por ejemplo, cuando leemos el libro El Santuario, la humildad que tenía la profeta, tanto como todos aquellos que estudiaban y escudriñaban para saber la verdad, ¿no? Había humildad de cada uno, de tal manera que oraban, ayunaban, se unían en el Espíritu del Señor. Y si toda aquella persona que es sincera de corazón y quiere llegar a la verdad y a la unidad, tiene que haber ese espíritu. Y el Señor, por su gracia, va a revelar la verdad. Bueno, quería acotar algo a lo que los hermanos hacían. Ahora te digo exactamente un caso. El Espíritu de Profecía dice que dice, vosotros no podéis emprender nada si no estáis todos de acuerdo. Y da una cláusula al final, dice, si alguno de los hermanos no está de acuerdo con el plan trazado, dice, solo tenéis un camino, humillaos y orar, porque no podéis emprender nada si no estáis todos de acuerdo. Es un texto que hemos estudiado hace poco, hicimos un pequeño estudio con los hermanos, que habla de la unanimidad, ¿sí? Estamos hablando de unidad de la fe, ¿sí? En la Biblia no existe el sistema democrático. El sistema democrático es un invento griego, 400, 500 años antes del nacimiento de Cristo, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a resolver todo en lo que se nos ocurra, familiar, social, empresarial, se define todo por qué. Electoral, se define todo por qué. Por voto, la mayoría gana. En la Biblia no existe ni mayoría ni minoría, ¿no? Si ustedes van al Concilio de Jerusalén, dice, nos ha parecido bien a todos, al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos más cargas que abstenerse de lo ahogado y de fornicación. Entonces hay una unanimidad. Cuando hay mayorías o minorías, no es el mismo espíritu en todos los corazones. Por lo tanto, no podemos avanzar cuando estamos hablando en la obra de Dios. Lo mismo sucede en un matrimonio. Si el esposo y la esposa no están de acuerdo, difícilmente termine en éxito. Hay un dicho que dice, lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, cuando la mayoría prevalece sobre la minoría, de 50, si uno está en desacuerdo, normalmente ¿quién es el loco? El uno. ¿Y cómo sabemos que los locos no son los otros 49 y el uno es el único que estaba acertado? Solo lo podemos saber si el mismo espíritu está en todos los corazones. Nuestras juntas nunca terminan así, siempre prevalece la mayoría. Y por lo general, el disidente, ¿quién es? ¿El que se mantiene en la verdad o el que hace prevalecer sus gustos o creencias? ¿Quién es el disidente? ¿El que preserva la verdad o los que se apartan de la verdad? Vamos, generalmente, a mí me gusta cómo termina algunos videos un hermano que hizo hace unos años, dice, la mayoría puede estar equivocada.
favor. No es una regla fija, no es una regla fija, porque Elías era solo y el resto estaba contra él, y ahí se ve que la minoría era la que tenía razón, en el caso este. En el espíritu de profecía les debo... Sigue transmitiendo porque le estamos pasando datos. Sí. Si ustedes hablan fuerte, se está grabando, así que... Sí, pero ¿utiliza el micrófono del celu? No, acá está el micrófono. Ah, listo. Sigue grabando. Acá también está grabando. Bueno, en el espíritu de profecía... No, es grabadora. Menciona de que cómo nosotros debemos tratar las diferencias y doctrinales. Está en el libro del otro poder. ¿Cómo debiéramos hacer? Si por mucho tiempo hemos creído algo, pero está en el error, y viene un hermano teniendo un mensaje para dar, como cristianos, ¿qué debiéramos hacer? Rechazarlo porque la gran mayoría está en desacuerdo con él. Dice que todo lo contrario, debiéramos sentarnos, analizar el punto con él, y si puede comprobarse que lo que está exponiendo no pasa la prueba de la palabra de Dios, entonces todos debiéramos de poner la actitud y unirnos al hermano. En este caso, la mayoría lo que tiene que hacer es humillarse para venir a fortalecer el mensaje que este hermano ha traído a la iglesia, porque el Señor lo ha inspirado. Muy bien. A ver, no, quería decir que en otras palabras tenemos que tener en claro que el principio es que la que tiene autoridad es la palabra. A ver, ¿se escucha? Bueno, en esto lo que decimos es que en realidad la autoridad la tiene la Escritura, es la palabra. Porque la mayoría puede estar errado de la palabra, pero si hay uno que está en lo correcto, debemos unirnos en la palabra, ¿no? En la verdad. Eso es lo que más o menos estabas diciendo. En el otro caso es que si un hermano pretende tener la verdad y está en el error, también está en el otro poder, el libro El otro poder de Elena de White, está en el error. Los que son espirituales son, en este caso, la mayoría, y están en lo correcto. ¿Cuál es el proceder? Tienen que sentarse con él y demostrarle con la palabra de Dios que está equivocado. No expulsarlo porque trae una doctrina o una herejía, a menos que la persona no quiera saber nada. Por supuesto se va sola. Pero nosotros, los que, dice ahí, los espirituales, los que están en armonía con la palabra de Dios, los que pasan la prueba de la palabra de Dios, tienen que rescatar a este hermano. La mayoría está en lo correcto. Él piensa que la mayoría está en lo equivocado, pero como mayoría se le puede demostrar que está en el error. Siempre con un escrito está. Muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Nos quedaron la mayoría de las preguntas. Así que... Pero ahora levanta la hermana 2 veces. Perdona, ¿verdad? No, hablando de eso, que si la mayoría tiene la razón o la minoría.
habla de que tiene la mayoría o la minoría la razón. Yo me acuerdo de Johnny Wagner. Eran dos. ¿Quién tuvo la razón ahí? Podemos seguir hasta las 6:30, dice. Bueno, seguimos un poquito más. Próxima pregunta. Diferencia entre la deidad de los adventistas, la católica y los otros. Y las otras. ¿Se escucha? Bueno, yo voy a comenzar a mencionar un poquito el tema de la deidad, como hemos entendido, como hemos estudiado de la palabra del Señor, ¿no? La divinidad está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres. ¿Esa es la adventista católica? Adventista. Tres seres que dice que la Escritura dice que Dios es uno, ¿no? Pero son tres personas. Siempre, o sea, cuando uno no se ha preguntado cómo es que tres son uno, eso casi que el adventista no se ha preocupado en resolver esa cuestión, ¿no? ¿Cómo que tres son uno? ¿Son uno o son tres? Entonces, la unidad de la que habla la Biblia es que Dios es uno y no son tres, pero las revelaciones nos van manifestando que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, en el Espíritu de Profecía por ahí aclara este aspecto de la unidad, en que son uno en naturaleza, en propósito y carácter, ¿no? Los tres son únicos en esos tres sentidos, o sea, hay unidad. Justamente que esta unidad se muestra en la Biblia de muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, Dios dice que cuando se une en un matrimonio, los dos serán una sola carne, ¿no? Dice que son uno. Entonces, en ese sentido, se da esta unidad en la divinidad. Bueno, ¿había más? Diferencia entre la deidad de los adventistas, la católica y otras. Bueno, anoche, los que tuvieron la oportunidad, algo tratamos de mostrar esa parte de respecto de qué diferencia había entre el concepto católico de Trinidad y el concepto adventista de divinidad. El concepto católico habla de el Padre engendrando eternamente al Hijo. ¿Se acuerdan que miramos el credo católico, ¿no? Y sus distintas variaciones? Porque hay algo que también los que han profundizado en ese tema dicen que dentro del catolicismo la Trinidad tampoco está definida, no hay un solo concepto, no están unidos en eso. Algunos conocen al matrimonio compuesto por Rolando y Maricris, que estuvieron de visita haciendo visitas médicas, ¿recuerdan? Dieron por Catamarca y eso. ¿Se puede bajar un poco la foto? Un poquito, gracias. Entonces, Rolando tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad Católica en Buenos Aires. Y como una universidad religiosa, tenía una materia por la religión. Y tenían que hacer una tesis, una disertación al respecto de un tema de la Biblia. Y él, obviamente, eligió la Trinidad. Y su profesor, que también tiene un cargo alto, aparte, no solo en la universidad, sino dentro de su fe, ¿sí? Es una persona que ha estudiado mucho, le dijo que estaba excelente en lo que había hecho, pero es un tema que no está definido a través de la historia, por lo tanto no podía ponerle la nota máxima de esa materia. Incluso, o sea, desde el catolicismo no está definido. ¿Por qué? Por ejemplo, entre algunos de los conceptos del catolicismo al respecto del Padre y el Hijo, dice que es engendrado eternamente y se ve reflejado en el Hijo y se ve un amor. Y el Hijo se ve reflejado en el Padre, le corresponde con el mismo amor. Y de esa visión casi romántica entre el Padre y el Hijo surge el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo interpretan que procede del Padre y procede del Hijo.
Y de ahí viene el concepto de que el Espíritu Santo puede llegar a ser una fuerza que se encuentra en todos, que también deriva en el panteísmo. Mientras que el espíritu de profecía, confirmando lo que dice la Biblia a través de todas las porciones bíblicas que hemos estudiado esta semana, señala que el Padre tiene vida eterna propia, el Hijo tiene vida eterna propia y el Espíritu Santo tiene vida eterna propia. Ese es uno de los principales conceptos que divide la Trinidad católica de la deidad adventista. Creo que mencionamos la católica, la adventista. Leí un poco al respecto hace un tiempo atrás. Esto requiere una investigación profunda, hay mucha tela que cortar, como decimos, pero allá por el año 324, 325 después de Cristo, en la iglesia, que ya estaba adoptando costumbres paganas, surgió una controversia. La iglesia había dejado entrar las creencias griegas, de la filosofía griega. Platón y otros filósofos, queriendo descubrir a Dios, queriendo entender a Dios a su manera, habían llegado a la conclusión de que si había un ser supremo, era un uno único, total, que no podía haber otro. Entonces llegaron a tratar de definir si Cristo es el Hijo de Dios y la Biblia dice que Dios es uno. Entonces, ¿cómo es eso? Es de la misma sustancia, porque Platón decía el uno es una sola sustancia, es solamente uno, no hay nada fuera de él. Y si Cristo es uno también, entonces debió salir de la sustancia del Padre, debió salir de ahí, debió ser engendrado. En el concilio de Nicea, el año 325 creo que fue, donde se manejó eso, había otra posición que decía que, agregando lo que dijo el hermano Gustavo, ellos decían Jesús fue engendrado, pero a la vez en esa intimidad del Hijo y del Padre, que son de la misma sustancia, hubo un amor tan profundo que de ahí salió el Espíritu Santo. Entonces vemos un concepto totalmente hasta blasfémico. Y bueno, sabemos que la Iglesia Ortodoxa se separó de la Iglesia Católica aproximadamente 1000 años atrás. Entonces ellos, acerca del Espíritu Santo, tenían un concepto un poco diferente. El catolicismo occidental decía el Espíritu Santo sale del amor, la relación de amor mutuo entre el Padre y el Hijo, pero los ortodoxos dicen no, nada más viene del Hijo. Entonces es algo sorprendente que cuando como adventistas nos ponemos a leer un poco qué cree la Iglesia Católica, uno se sorprende de quiénes son los que en realidad están muy apegados a la creencia católica, y muchas personas que están apoyando el concepto antitrinitario no tienen idea de esto, y cuando se les muestra, cuando hay sinceridad, se sorprenden en verdad. Bien, entonces resumiendo, ¿la creencia adventista es igual a la católica? ¿Con una sola respuesta? No. ¿Y a la evangélica?
Gustavo había mencionado algunas variantes. Sí. Bueno, el movimiento evangélico no tiene tanta controversia con los tres, pero sí hay una gran división entre unitarismo y binitarismo. Ajá. Ahí en Mendoza unicitarios también suelen llamarse. Le llamaban solo Jesús a unos. Ya se imagínense la palabra, o sea, lo que se refiere. Sí, el concepto, para ampliar un poco lo que acabo de decir, es que todo es Jesús. En el antiguo no, solo Jesús. Mientras que otra parte, solo el Espíritu Santo, y el Padre y el Hijo estarían como relegados o en una reunión aparte. Y otros también consideran que solo el Padre, ¿no? Son distintas visiones separadas o sectorizadas, pero que dista mucho de lo que tenemos revelado en la palabra de Dios. Hacen también una clara diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, solo tomando la parte que conviene, haciendo una referencia al marcionismo. No sé si alguna vez ustedes han escuchado respecto de Marción. Marción también anduvo en el ejemplo 3 y 4, y lo que hizo Marción, como no podía concebir el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, lo que hizo fue reescribir la palabra de Dios, eliminando todas las partes donde Dios hacía un juicio sobre su pueblo, ¿sí? Y hoy es como, también una imagen que un hermano estuvo buscando algún tiempo, que suele andar por las redes, es una página de Romanos, donde dice que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y en esa imagen alguien con un bolígrafo tachó toda la página, y solo dejó no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, precisamente ese es marcionismo. Y a veces nosotros también lo practicamos, porque decimos, esto me gusta y esto no. Eso también es aunque no lo creamos, pero también estamos reflejando lo que en algún momento fue un movimiento muy popular y que ganó muchos adeptos en lo que fueron los primeros 4 o 5 siglos de la historia de la cristianidad. Bien, hablando de la divinidad, yo les estaba debiendo algo, que lo voy a cumplir ahora. Me estaba por ir sin leérselo. Aquella pregunta que se hizo el primer día, que le hizo el hermano Gustavo, si el Señor Jesús nació en algún momento de la historia, ¿verdad? Esto está explicado en Lucas, porque el texto era Lucas 1:35, que dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si ustedes buscan en sus buscadores en el Antiguo Testamento, en ningún lado van a encontrar la palabra o la expresión Hijo de Dios. No la van a encontrar. Bueno, si la encuentran me la pasan, por favor, porque yo la he buscado y no la he encontrado. Hay una sola expresión ahí en Daniel. Hay una sola expresión de Daniel 3:25 que allí dice, andando en el horno de fuego, que vio Nabucodonosor a uno como hijo de los dioses. Ciertamente, hijo de los dioses, era el concepto que tenían los paganos, los babilonios. En este caso, el espíritu de profecía, hablando de ese pasaje, dice lo siguiente: Cristo proporcionó a hombres y mujeres el poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como hombres entre los hombres. Estos vientos me recuerdan a aquel donde recibieron el Espíritu Santo. No se asusten. Un viento recio. Está un poco fresco. Tomó las debilidades de la naturaleza humana para ser probado y tentado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. Por su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. O sea que a partir de su encarnación, por eso le dijo el ángel a María que el hijo que nacería de ella se le llamaría, pondrás su nombre, Hijo de Dios.
a partir de su encarnación. El ángel dijo a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si bien era el hijo de un ser humano, en un nuevo sentido se convirtió en el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? No son hijos de sus padres. Son hijos de Dios por creación, como humanos. Cristo fue humano, también es hijo de Dios, como humano, pero no como divino, porque Cristo es eterno, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Pero una vez que toma la naturaleza humana, se transforma hijo de Dios, igual que ustedes. ¿Es nuestro hermano mayor? Aquí está la respuesta a eso. ¿Está así? La cita. Hay una cita, que bueno, Maribel creo que la está buscando, que el pastor Ron Duffy, en su libro Heridos en la casa de sus amigos, dice que es el eterno Hijo de Dios. Bueno, Maribel lo va a buscar y después lo podemos compartir. Porque también creo que eso tiene que ver con la pregunta que se hizo ahí sobre lo engendrado. Cuando respondan eso, por ahí podemos verlo bien. Aquí para un instante más. La cita continúa diciendo: Cristo estuvo unido con el Padre desde toda la eternidad. Por lo que señalaron al respecto del eterno Hijo de Dios. Bueno, un poco hicimos la primera presentación y mostramos de que en el Antiguo Testamento nunca se lo presenta como hijo, sino se lo presenta como Jehová de los ejércitos, ¿sí? Se lo presenta como el príncipe del ejército de Jehová, donde se encuentra con Gedeón. En Éxodo 4 se presenta como Jehová, el gran yo soy, ¿sí? Jacob lo reconoce como el ángel que le acompañó todo el tiempo. Es el mismo que estuvo sentado con Abraham, al cual le lavó los pies, ¿sí? La categoría de hijo solo se concibe cuando evidentemente ha sido engendrado. Y mencionamos algo el otro día también que, y lo dice ahí en Lucas, cuando dice que el santo ser que nacerá de ti, y habla en un tempo verbal hacia adelante, dice, será llamado el Hijo de Dios. Los discípulos constantemente, a través de todas las cartas, tenían que, o trataban de reforzar la idea de que Cristo, aun siendo ser humano, tenía que ser reconocido por nosotros como Hijo de Dios, pero siempre reflejando al Cristo que caminó en la tierra. Los apóstoles, hasta donde tengo, y quizás las personas que me preceden un poco más de años en esto, creo que los apóstoles nunca mencionan hacia atrás de haber considerado como Hijo de Dios, sino siempre hacia adelante, ¿no? Entonces, para ser hijo hay que tener un ¿qué? Padre. Pero eso implica, aunque seamos lo más obtusos que pudiera hacer nuestra mente, implica un comienzo. No se puede ser un hijo desde antes de nuestros padres. Nosotros no somos hijos de la misma edad de nuestros padres. Eso es difícil. Yo tengo una hija, tiene 11 años. Ella no puede ser de la misma edad que yo, o venir de antes de mí, desde que yo nací en el año 74, ni yo pudiera igualar la misma situación a mi padre. Entonces, si analizamos la palabra hijo, tiene una dependencia directa de un progenitor. Por algo que la hermana Juay, a pesar de que creo que el pastoral señaló en uno de sus discursos de que un texto con una expresión no puede socavar todas las otras verdades que hemos aceptado. Deberíamos observar no solo la expresión del eterno Hijo de Dios, sino habría que ver en qué sentido se aplicó eso. Recordemos que ser hijo de Dios como título, recuerden el nombre de Mateo 28, el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jehová. El Hijo no es un nombre, es una como digamos,
a ver, no se me acuerdo mucho de gramática, pero sería un adjetivo calificativo u ordinal, ¿no? ¿Ah? O un título, pero no es un nombre. ¿Sí? En el nombre del Hijo, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jehová. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jehová. Entonces, bueno, la transliteración, ¿no? Eso sabemos. Entonces, aplicar eternamente que siempre fue Hijo, lo observamos un poco anoche. ¿Sí? En alguna de las diapositivas parecía que venía desde antes. Sí. Bueno, vamos a ver si cerramos o avanzamos. Me hace, punto controversial. Tengo la palabra yo ahora, que soy el moderador. ¿Derecho a hablar? Así que voy a hablar. Apocalipsis 13:8 dice de que cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Hay un paralelismo entre esto, ¿no? Jesús, ¿cuándo fue inmolado? El Calvario, en el año 31, pero acá, ¿cuándo dice que fue inmolado? ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Sí, lo mismo que Salvador. ¿Desde cuándo es Salvador? ¿Desde que entregó su cruz ahí en el año 31? ¿Será que antes no era Salvador? En los tiempos pasados, incluso antes, cuando fue el plan de redención, ¿no era Salvador? Hay un paralelismo entre ser hijo eternamente, ser salvador eternamente, ser inmolado eternamente, porque cuando Dios va a hacer algo es como si ya lo hizo. Entonces ya lo hizo. Es una dedicación, compromiso a que esa va a ser su tarea. Bien, ¿tenía alguna palabra para agregar? Antes que termine, no me dejé. Bueno, vamos a dejar a Tony ahí si es corto y ahí le damos. Sí, es muy cortito. ¿No? Y bueno, ya se nos fue el tiempo. Hola, ahí está. Muy cortito. Y es quiero que ustedes encuentren la respuesta en el conflicto de los siglos. Aunque yo no tengo la página del conflicto de los siglos, pero está en la gran controversia, en el libro que alguna vez tuvimos varios. En la página 431, tiene que ver con una de las preguntas que no se hicieron y no sé si va a ser, que si los animales iban a ser salvos. A mí ya me hicieron esta pregunta hace mucho tiempo atrás porque había una persona que amaba tanto sus animales que ahora sufría pensando que se iban a consumir con el fuego. Entonces, yo busqué esto y lo encontré en el conflicto de los siglos, o en la gran controversia, en esa página, donde dice que la naturaleza animal será restaurada. No va a ser creada nueva, sino que va a ser restaurada. Si lo dice así, quiere decir que Dios va a hacer algo de su naturaleza animal también. Como va a restaurar nuestra naturaleza humana, también dice que va a restaurar la naturaleza animal. Así que búsquenlo, eso está en una tarea para ustedes. Bueno, vamos a hablar del punto anterior. 4:31. Cortito, no sé si van a leer la cita o algo así. Yo quería leer una cita que es una respuesta de la hermana White y dice, ¿no? Mirad entonces más allá del disfraz, y a quién vemos, vemos a la divinidad, vemos al eterno Hijo de Dios, tan poderoso, tan infinitamente dotado con todos los recursos del poder, y se encontró en la condición como hombre. Sí, No, entonces, ustedes observen que la cita en contexto está hablando de que tiene condición de hombre, y se le ha devuelto su condición eterna. Pero el tema de hijo, recordemos que es aparte, según la Biblia, y la hermana Pay no diría nunca contra la Biblia, dice que será llamado hijo de Dios. ¿Sí? Será llamado hijo de Dios. Sí. No que insista en este punto, ¿no? Yo creo, o sea, no estoy diciendo que él fue engendrado en algún momento de la eternidad, no, por supuesto que no, porque hemos encontrado en la palabra que la palabra engendrado lo encontramos dos veces, cuando fue engendrado por María y después cuando fue resucitado y entronizado. Vieron que los antitrinitarios hablan de Hebreo, capítulo 1, el versículo dice, y yo te he declarado, a ver, lo voy a leer bien porque no me lo
Tú eres mi hijo hoy, yo te he engendrado. No, cuando es declarado. Ah, declarado. Sí, y que citan al Salmo 2, ¿no? Y a ver, voy a Hebreo. Bueno, por eso decía que tenía por ahí relación con una de las preguntas que hablaba de engendrar. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Yo recuerdo una vez hablando con unas personas antitrinitarias, nos decían esto, ¿no? Y nos citaban esto como que él fue engendrado en algún momento de la eternidad. Pero nosotros cuando nos pusimos a estudiar, nos dimos cuenta que esto nos lleva a Salmo capítulo 2. Y en Salmos capítulo 2 hace referencia al Mesías. Ya lo busco. Claro, es una profecía. Exactamente, una profecía del Mesías. Y en el contexto que lo dice, perdón que no lo encuentro, acá está. Es el reino del ungido de Jehová. Y cuando uno lee el contexto, dice, ¿por qué se amotinan la gente? Los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra, el príncipe consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahí habla de un reinado. He puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, la glorificación, cuando se le da la promesa de la herencia de lo que el ser humano perdió, ¿no? Entonces dice, y como posesión tuya los confines de la tierra. Otra vez que se cita este versículo es en Hechos, capítulo 13, versículo 33, que cuando... Se acabaron los 2 minutos. Oh, no, espera. Bueno, ustedes pueden agregar a lo que estaba mencionando Betiana, pueden agregar Salmo 24, el Rey de Gloria. El Espíritu de Profecía señala que este salmo que dice alzado puertas eternas, Claro. el Rey de Gloria es la entrada triunfal de Cristo en el cielo. En el cielo. Y es el cumplimiento de la promesa que le hace el Señor a David, que le dice que uno de tus simientes se sentará en el trono por la eternidad. Exactamente, en el Hechos capítulo 13, versículo 32 y 33 dice, nosotros también, cuando Pablo está hablando, anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Ahí cita el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿En qué momento entonces fue declarado como hijo? Cuando ascendió y fue glorificado, ¿no? Y por ahí el otro día, escuchando en la mesa redonda de los antitrinitarios de este congreso que hubo en Perú, una de las preguntas era ¿cuántas veces la Biblia habla de engendrado? Y ellos dijeron 2, uno cuando nació y otro en la eternidad, y no nombraron nunca esto que dice la Biblia, que es en el momento de la resurrección y de la glorificación, y la palabra lo dice clarito. La Biblia dice claro. Bueno, hay este concepto que nos tocó dar y de ahí poco surgió el estudio en junio sobre la deidad. Era precisamente presentamos este tema de que cuando Jesús es presentado en el cielo, solo había tres representantes terrenales en principio. ¿Sí? Tenemos a Enoch, a Moisés y a Elías. Pero a ninguno de ellos tres se los presentó como parte o con características de poder entrar o sentarse al lado de Dios. Entonces, hay un ser, que también lo vemos en Daniel, que dice fue traído en las nubes y se lo presentó al anciano de días, dice como el hijo de hombre. Y Dios tenía que declararlo delante de las huestes celestiales, reconocerlo como su hijo y mostrarlo como, ahí se le devuelve la gloria que reclama Cristo, y se devuélveme la gloria que tenía en el pasado contigo. Entonces, Dios tenía que mostrar a los ángeles y al universo que este representante de la tierra era parte de la deidad como Salvador y que iba a reinar con el Padre hasta que llegara el momento de entrar en el lugar santísimo para concretar el plan de salvación. Pero entonces Dios tiene que reconocer a su hijo. Si lo pudiéramos traer un ejemplo que suele suceder acá,
Y algo interesante que nosotros podemos ver es que, por lo general, los programas de televisión, el cine, todo eso, generalmente están tratando de una forma terrenal representar el gran conflicto del cielo y la tierra. La mayoría de las novelas es el hijo abandonado que vuelve a su lugar y cuesta que sea reconocido y aceptado como el heredero de esa estirpe de familia. ¿Sí? En el cielo sucedió lo mismo. Alguien distinto a los ángeles, de una raza caída, vuelve a reclamar ¿qué? El trono de eternidad. Lo vemos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Dice, no había uno digno que pudiera ver el sello, los 7 sellos. Hasta que se da vuelta y ¿qué observa Juan? Un cordero como inmolado, ¿no? Pero antes de eso llora porque en el cielo no había ninguno digno. ¿Y quién viene a ser digno? Un representante de la raza caída, como inmolado, que pudo vivir en la tierra, ¿sí? Cumpliendo los mandamientos de Dios, destruyendo la muerte, y ahora Dios le dice, tu trono eterno, oh Dios, para siempre. Por eso nosotros lo que acabamos de leer, creemos que es un título. Eso creemos que es lo que se le ha dado, se le ha conferido. Yo también quería leer esta parte. Cuando dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, otra vez haciendo referencia a otra cosa y no como algunas personas están haciendo creer. Bueno, concluimos. ¿Podrían leer mi pregunta? Se nos fue el tiempo. Lea su pregunta. Una pregunta que tenías ahí. Somos la mayoría. No la mencioné. Yo soy el moderador, así que por favor respeten. Somos mayoría. El moderador decide. ¿Le gustaría escuchar mi pregunta? Solo unos detallitos cortos. Volviendo un poco a la pregunta sobre las mascotas. Bueno, esa es otra pregunta. Es porque es algo que yo siempre escuché, que siempre la respuesta suele ser negativa, que no. Pero con mi esposa estábamos analizando lo que la Biblia enseña y nosotros hemos perdido mascotas que hemos amado mucho también. Y tenemos un perrito al cual queremos mucho y pensamos en el momento en que pueda morir. Dios ha dado su espíritu a todo ser viviente. Cuando una persona muere, la Biblia enseña que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El cuerpo, la materia se acaba aquí, pero en la resurrección el Señor devolverá ese espíritu y la persona va a volver a la vida con todas sus características, con su personalidad. Entonces, podemos pensar que el espíritu que vuelve a Dios, ahí está nuestra personalidad, nuestras características. Él lo mantiene hasta el momento en que lo devuelve a la persona. Si los animales también tienen un espíritu, como la Biblia lo menciona, todo animal tiene una personalidad diferente, ¿lo han notado? No son iguales, tiene sus características. Entonces, cuando un animal muere, ¿qué pasa con el espíritu? ¿Quién se lo dio? Dios. ¿A dónde debe regresar? A Dios. No puede ser entonces que en la tierra, es una posibilidad, ¿verdad? Yo no lo puedo saber con seguridad, pero se las planteo, que en el momento de la restauración de todas las cosas, cuando Dios sabe que un niño ha amado mucho un gatito, un perrito, ¿no tiene la potestad Dios de devolver la personalidad de ese animalito en un cuerpo nuevo? Yo no veo por qué no. Y la Biblia dice que tiene Él preparado grandes sorpresas, cosas que no tenemos ni idea y que vamos a ser muy felices. Así que no se extrañe si el gatito que perdieron o el perrito le sale al encuentro en la tierra nueva. Puede ser una posibilidad.
Está el escrito, está en Conflicto de los Siglos, búsquenlo ahí. Página 431 de la Gran Controversia. Ahí está escrito que la naturaleza animal será restaurada. Amén. Sí, entonces lo otro es sobre, no voy a entrar en detalle sobre el punto controversial, pero solo quiero decirle lo siguiente. Dios está en otra esfera superior a nosotros. A menudo en nuestra limitación queremos entender a Dios comparándolo con el contexto humano en el que vivimos. Y yo me he puesto a meditar. Yo obviamente creo en lo que dice la palabra de que Jesús tiene vida propia, nadie se la dio. Ha existido siempre al lado del Padre. Pero no puedo negar que hay algunas citas, inclusive en el concilio antes de que Lucifer cayera, que se le llama hijo. Entonces, pero a la conclusión que llego es, y si de alguna manera es hijo, pero no como lo entendemos nosotros, está en otra esfera, en otro nivel. No es, nosotros estamos acostumbrados en nuestro limitante, ¿no?, de que nacemos, morimos y el ciclo se repite con nuestros hijos, nietos, pero es en nuestro contexto humano. Pero Dios está a otro nivel. Es tan grande, tan infinito que no podemos entenderlo. Entonces tomemos en cuenta eso. Bien, se acabó el tiempo. Hermano, Rubén, ¿nada? ¿Micrófono? ¿Hay micrófono por ahí? Bueno, quedaron 4 preguntas más que las leo, pero igual no vamos a llegar. Esas preguntas a veces se pueden canalizar de otra manera. Sí, sería interesante, bueno, después compartirlas y que cada uno investigue la respuesta. Que no investigue en internet o otro predicador, lo que dice otro, sino solamente la escritura, solamente Biblia, espíritu de profecía, y que cada uno encuentre las respuestas en el Señor. Leo, sí. Hola. No sé si dice en la Biblia, dice, en la tierra nueva va a estar el león con la oveja, que todos los animales van a estar juntos. Entonces, si habla de los animalitos, entonces, ¿por qué dice entonces eso? Si van a estar en la tierra nueva los animales. ¿Qué animales van a estar si no son de la tierra, van a estar allá arriba? Entonces, no sé si debe estar. En la tierra nueva dice así o no. Va a restaurar a todos los animales. Así dice bueno. Además, Isaías 66. Hay un Isaías puntito. 65, 25. Bueno, Lo último, tomemos en cuenta un texto que compartí en el último tema, creo, en el anterior, que dice que la naturaleza anhela la manifestación de los hijos de Dios. Si la naturaleza anhela es porque sabe que viene un mundo mejor. Los árboles en su conciencia que tienen, los animales, y si anhelan es porque ellos también van a disfrutarlo. No va a haber más sufrimiento. Si consideramos eso, hay una gran posibilidad de que sea así, de que Dios va a devolver muchos animalitos que han vivido aquí. Muy bien. Bueno, se nos ha ido el tiempo, un poquito más de lo que entendíamos, pero están muy buenas. Quedaron 4 preguntas más, también para pensar, las leo. Dice, ¿quiénes son los 144.000? Ya empezó el sellamiento. Esa es una. Hablar en lenguas es uno de los dones espirituales. Sí. Es la señal de la presencia interna del Espíritu Santo. ¿No podemos responder la de la lengua? Sí, presentamos a individuos específicos delante de Dios en una oración intercesora. El derramamiento de su Espíritu en ellos. ¿Es en ellos o a través de nosotros para alcanzarlos? Y la otra, si ya es tiempo de unirnos, 2 ministerios
o seguir separados con diferencias. Después, explicar algunas citas sobre qué significa arrancado de su seno, hablando de Jesús, qué significa que es sacado, qué significa que es el Espíritu del Padre, y el espíritu, no, es que no sé cómo formular la pregunta. Bueno, eso, que es el espíritu del Padre. Bueno, esas preguntas quedaron pendientes. La próxima que venía era, quisiera el orden cronológico de los eventos que irán sucediendo hasta la venida de Jesús. Bueno, quedan muchas interesantes cosas. Pero bueno, se lo acabo de entender. Respecto a eso, tengo un diagrama, un PowerPoint. Bien, hay material sobre esto. Bueno, hay mucho que sería bueno sacarse las dudas personalmente con las cosas, algunas cosas importantes, doctrinales. Ya saben, los expositores ya lo dieron. La idea es que no se vayan con dudas. Queda poquito tiempo, pueden juntarse en algún momento si hay algo específico para charlar, o pidan material. También pueden pedir material adicional para responder alguna de estas preguntas. También puede ser. Pablito, ¿no leíste mi pregunta? ¿No la mencioné? Mientras la busca, si alguien está interesado en el tema de la explicación del don de lenguas, si de algún tiempo me avisa y lo puedo explicar con... Bueno, se la voy a decir con yo pelos porque y Pablito no la va a encontrar. Al micrófono. Se la voy a decir yo la pregunta porque Pablito no la va a encontrar. Acá está. A ver. 2 Corintios 3:18. Bueno, otra pregunta que no había visto. 2 Corintios 3:18 dice, contemplando somos transformados. ¿Cómo contemplamos a Jesús? Leyendo sus milagros en la Biblia. Hace poquito encontré el texto de eso. Propongo que todas esas preguntas las tomemos en cuenta para la pregunta que va a leer Pablito, si la lee, si no yo. Tenerlas en cuenta para el próximo congreso. ¿Dónde va a ser? Esa es mi pregunta. Entonces, anotemos todo esto que nos quedó en el tintero para que en el próximo congreso nos saquemos todo. Y otra más. ¿Qué decir del ministerio de la mujer? Bueno, yo creo que la había leído esa. La leyó antes de empezar. Sí, creo que sí. Alejandra está por ahí. Bueno. Bueno, cierro yo entonces. ¿Me quedó alguna cosa más que agregar? ¿No? Bueno, vamos a cerrar con... No, respondemos entre todos. Con una oración. Después entonces publicamos las preguntas. Era eso, ¿cuándo y dónde el próximo congreso? Esa era la pregunta. ¿Cuándo se va a hacer y dónde? Los invito a... En Mendoza, en abril. Mendoza, abril. Pastor. Prepara todo, Pablito. Bueno, hagan sus propuestas. Abril. ¿Y el faro cuándo va? Dale, ganando. En octubre, Bien. noviembre, cuando quieran. Alejandro, No, abril me agarró. vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Agradecemos, Señor,